12:41, la otra noticia es la preocupación de los gobernadores y alcaldes en varias regiones del país por la situación de seguridad. Recordemos que este fin de semana, en una reunión con el ministro de Defensa, los altos mandos militares y el comisionado de paz, los mandatarios regionales denunciaron un aumento de la violencia en medio del cese al fuego. El ministro Iván Velázquez dijo que se pedirá a los grupos ilegales no afectar a la población civil con sus acciones. Iniciamos un recorrido por 4 regiones seriamente afectadas por el aumento de los hechos violentos para conocer qué piden las autoridades y la sociedad civil. Andrés Noreña, justamente, ¿qué le piden al gobierno desde Antioquia? Ana Milena, televidentes, la política antioqueña en cabeza del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pide claridad sobre el proceso, la política de paz total del gobierno nacional. Ha dicho el mandatario de los antioqueños en repetidas ocasiones que todas estas dudas en torno a la política de la paz total ha permitido el fortalecimiento de los grupos armados en todo el territorio antioqueño y además el incremento de delitos y flagelos como por ejemplo el reclutamiento forzado de menores de edad, la extorsión, también el microtráfico, el narcotráfico y la minería ilegal. También dijo el gobernador de Antioquia haber recibido amenazas por parte del Clan del Golfo a través de un comunicado que se ha hecho público en las últimas horas. Clamamos, porque eso es lo que sentimos en los territorios, por ese rediseño y ese redireccionamiento, porque no cabe la menor duda. Lo escuchamos en todos los departamentos, de todos los gobernadores, que hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido en gran medida producto de esas falencias, de esos vacíos, a partir del 1 de enero de la paz total. Y en esa misma dirección han hablado los alcaldes de las distintas subregiones del departamento de Antioquia, alcaldes de municipios que han manifestado que justamente ese fortalecimiento de los grupos al margen de la ley pues ha dado al traste con las políticas de seguridad de sus territorios. En algunas subregiones como por ejemplo el norte, el nordeste y el oriente del departamento de Antioquia también han hablado los agricultores, los ganaderos quienes han expresado su preocupación sobre todo por el delito de la extorsión de la vacuna en estos territorios antioqueños. Esto dijeron los alcaldes. La realidad, o más bien triste realidad, de la subregión del nordeste de Antioquia es que evidentemente hay presencia de grupos al margen de la ley, en donde claramente la subregión atraviesa muchos fenómenos ilegales, pero vale la pena pues resaltar la extorsión a que se ven sometidos los comerciantes, los ganaderos, los mineros, y también la situación del microtráfico, que es, digamos, que el fenómeno que atrapa a nuestros jóvenes, nuestros niños. Estamos viviendo una problemática acá en la región con el tema de las llamadas extorsivas. Eso nos está quitando la tranquilidad a nosotros los campesinos, entonces necesitamos más ayuda de los entes controladores de esta situación. Los alcaldes también han hecho un llamado al gobierno nacional para que fortalezca el pie de fuerza en cada territorio antioqueño. Dicen que son muy pocos policías y también muy pocos soldados militares para enfrentar el crecimiento de los grupos al margen de la ley en territorio rural. Pues Andrés, en Nariño la violencia se ha recrudecido por las disputas territoriales entre grupos armados. Las comunidades piden mayor respuesta del gobierno nacional. David Sánchez, ¿qué dicen en las zonas afectadas? Catalina y televidentes, alcaldes, gobernadores indígenas y comunidad en general se asombra, aseguran que están viviendo épocas sin precedentes y eso que en Nariño normalmente había presencia de grupos armados. Se ha incrementado la extorsión en zonas de normalmente paz, se están presentando alteraciones del orden público y presión de grupos armados para, por ejemplo, cerrar los comercios, pero definitivamente la situación humanitaria que se vive en Ricaurte y en su zona rural es la que tiene sorprendidos a todos y en la cual hasta el momento no se presenta ningún tipo de apoyo por el gobierno nacional. Son alrededor de 14.000 los desplazados y confinados que hay en esta zona del departamento de Nariño. Esto manifestaban precisamente. El desplazamiento es una de las difíciles realidades que viven cientos de familias en Nariño. Los enfrentamientos entre grupos armados disputando el control territorial tienen en crisis a zonas como el Piedemonte Costero. Pues en situación grave por la falta de atención. Tenemos niños, tenemos mujeres embarazadas que requieren una atención inmediata.
La alimentación para esta gente que se ha desplazado la requerimos de manera urgente. Si bien en Nariño grupos armados hacen presencia en zonas rurales, lo que se vive en muchos territorios no tiene precedentes. Es una situación bien complicada. De hecho, nunca hemos vivido lo que estamos viviendo ahora, con presencia no de un grupo armado, sino de 3 grupos armados que se disputan el territorio. Alcaldes insisten en pedir al gobierno nacional acciones para enfrentar la situación. Es el gobierno nacional que nos tiene que resolver este problema, porque ha planteado una paz total. Entonces son ellos los llamados a resolver este problema, porque nosotros no tenemos ninguna potestad pues para sentarnos con un grupo armado y negociar, ¿no? Eso es lo que le compete al gobierno nacional, y en eso es que estamos exigiendo que una presencia institucional de alto nivel para que le resuelvan estos problemas. Con el pasar de los días, el reclutamiento forzado, la siembra de minas antipersona, los enfrentamientos en medio de las comunidades crecen. 12 del día, 47 minutos. En el Chocó, ante el aumento de la crisis humanitaria por el accionar de los grupos ilegales, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado especialmente al ELN para que cese la violencia. Al Estado le pidieron inversión social y claridad sobre la paz total. Andrea Estrella nos informa. Tomar acciones rápidas y efectivas en el tema de seguridad, que el gobierno haga una inversión social en el campo y sobre todo una verdadera intención de paz por parte de los grupos ilegales, especialmente el ELN. Esas son las peticiones que hace la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para frenar la violencia en el departamento del Chocó. En lo que va del año, especialmente el sur de este territorio se ha visto muy afectado. 12 eventos de desplazamiento y hoy hay más de 4.000 confinados. Aquí en el Chocó el pan de cada día es desplazamientos, confinamientos, entonces verdad es un llamado que le hacemos a los actores armados que piensen un poco también en las personas que viven en las comunidades, en las personas que no tienen cómo salir de allá, que ellos también tienen derecho a vivir de una forma digna, y solamente esto se da si en verdad ellos cesen, pero también es una invitación para el Estado que hay que hacer inversión también en el campo, porque si no, eso también sigue en las mismas situaciones. Ya Colombia se hastió de que efectivamente se estén burlando del pueblo colombiano, generándole falsas expectativas. La paz total no puede ser sin límites, sin reglas y sin protocolos. Debemos frenar de manera inmediata cualquier hostilidad en contra de la población civil. Cabe destacar que la Fuerza Pública ha dicho que se encuentra en este momento realizando operaciones militares y de control en zona rural de Cipí, de Novita y en Orpúa, en el Bajo Baudó, para garantizarle el retorno, especialmente la seguridad a las familias que hoy están confinadas y desplazadas. Y en el Valle del Cauca, la presencia de grupos armados ha incrementado hostigamientos, secuestros y amenazas. Pues hablamos con gremios empresariales y autoridades locales. María Juliana Reyes, buenas tardes. ¿Qué piden los mandatarios locales y los gremios? Lucía, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, tanto los mandatarios locales como los gremios empresariales de aquí del departamento del Valle del Cauca señalan que es necesario cambiar las estrategias contra estos grupos armados. Pues en los últimos 6 meses o en estos 6 meses del año, pues por el contrario, no se han disminuido ni los hostigamientos, ni las amenazas, ni los secuestros, ni las extorsiones en varios municipios. Los más afectados son hasta ahora Jamundí, Buenaventura y los del norte del Valle del Cauca. Estamos hablando de Tuluá, de Obando, de Huacarí, todos estos municipios donde en las zonas rurales también hay presencia de las disidencias de las FARC, por lo que han reiterado que necesitan que el gobierno nacional se haga cargo, que haya más fuerza pública, estrategias, pero también muchas estrategias con el tema de los aspectos judiciales, que se tomen las medidas correspondientes para que estas personas responsables pues paguen por los delitos que realizan. Los comerciantes están bastante preocupados con la presencia de estos grupos armados de las disidencias de las FARC, sobre todo en las zonas rurales, porque señalan que incluso han dejado de ir a esas zonas a llevar a cabo sus proyectos productivos porque no hay seguridad y no hay garantías. Por eso están haciéndole un llamado a todas las autoridades nacionales y departamentales para que tomen acciones diferentes con estos grupos armados.
Jamundí, Buenaventura y los municipios del norte del Valle del Cauca son los más afectados por la presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, que delinquen y causan temor a las comunidades. Uno de los hechos más recientes fue un hostigamiento a empresarios y periodistas en la zona rural de Cerrito. Rechazamos contundentemente las acciones de estos grupos armados ilegales que ponen en riesgo a la población civil y atentan contra los sectores que trabajamos por el desarrollo social. A esto se le suman secuestros, extorsiones y asesinatos, por lo que desde el sector empresarial han señalado que la estrategia de paz que plantea el gobierno no está teniendo resultados óptimos para la región. Entendemos que el gobierno tiene una intención de generar unos diálogos de paz y nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en salidas negociadas, pero sí consideramos que en este momento al parecer no está la voluntad por parte de estos grupos en algunas zonas. Lo que observamos es que se están incrementando los hechos de extorsión, hostigamientos. Hay lugares incluso donde no pueden ir a operar, a hacer actividades, muchas empresas que tienen que estar sobre todo en la parte rural. En los últimos meses han aumentado los secuestros en Jamundí, mientras que en Buenaventura las extorsiones y amenazas cada vez son más frecuentes.